psicología social es producto del siglo XX, en concreto de Occidente y más en específico de Norteamérica, aunque tuvo en sus inicios algunos fundadores europeos. Pero finalmente la psicología social ha sido producto y moldeada por los acontecimientos mundiales, las corrientes políticas y los asuntos sociales. Así tenemos el primer hito en 1897, que se realiza el primer experimento de psicología social, donde Norman Triplett examinará los registros oficiales de las carreras de ciclistas y observa que la velocidad máxima de los competidores era aproximadamente un 20% mayor cuando se encontraban en una carrera frente a otros rivales que cuando corrían solos. En 1908 encontramos los primeros libros de psicología social, uno Social Psychology que fue escrito por el sociólogo Edward Ross, quien afirmaba que la conducta social era causada por imitación o sugestión. El segundo libro fue de William McDougall, que postulaba que gran parte del comportamiento humano, por el contrario, era el resultado de instintos, que son tendencias conductuales innatas. Más adelante, en 1929, Thurston y Schaff publicaron Measurement of Attitudes, o la medición de las actitudes. Con esta obra nació un nuevo campo en el ámbito psicométrico, pues suponía que era posible conceptuar y medir las actitudes y las opiniones. Entonces se agregaron nuevas técnicas y la década de 1930 se convirtió en una época de medición y estudio de las funciones de las actitudes. En 1934 se funda el primer Instituto de Sondeos de Opinión Pública. En 1935 la psicología social empieza a contemplar la investigación como medio para verificar las teorías generales del comportamiento y en 1936 un grupo de psicólogos del instituto que contaba con personalidades como Gordon Allport forma en 1936 la Sociedad para el Estudio Psicológico de Temas Sociales. La década de 1940 se va a encontrar fuertemente impactada por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que propicia el marco sociohistórico para el desarrollo de la psicología social. En 1948 se publica Resolving Social Conflicts de Kurt Lewin. En tanto, las secuelas estimularon estudios sobre la conformidad y la obediencia, desarrollados por Ash y Milgram respectivamente. En 1950, Emil Durkheim plantea que la sociedad mantiene su unidad debido a la existencia de la conciencia colectiva, compuesta por los valores normativos y comunes entre sus miembros. Esta década también se encontrará marcada por el estallido de la Guerra de Vietnam, donde la psicología social estadounidense sufrirá una crisis por la derrota militar y política, por lo que decide estudiar el modo en cómo el hombre construye y es construido por su sociedad, con el objetivo de responder al porqué del accionar humano. Y por último, en 1957 aparece la teoría de la disonancia cognitiva. En la década de 1960 se inician estudios sobre el proceso de atribución, sobre cómo percibe e interpreta el individuo los hechos sociales. Y se utilizó el término psicología comunitaria por primera vez en 1965 en una conferencia de psicólogos que se hizo en Swampscott. En 1970, la psicología social expande sus horizontes y se funda la Asociación Europea de Psicología Social Experimental, y más tarde se crea la Sociedad Asiática de Psicología Social. En 1972 se publica la primera edición de Prejudice and Racism de James Jones. Durante los 80 surge un nuevo interés en la investigación de la cognición social y también nuevos adelantos en las metodologías de investigación, como el estudio de diario, que es un método de investigación cualitativo utilizado para recopilar datos sobre los comportamientos. También la presencia de la psicofisiología y el metaanálisis sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos. Finalmente, en 1990 se da un mayor interés en el rol que tiene la cultura en el comportamiento,
Además, surgen nuevos objetivos de investigación en los temas sociales del momento, como la prevención del VIH-Sida, las interacciones entre grupos étnicos, el desarrollo de la identidad social y la pena de muerte. Bueno, ahora veremos los principios de la psicología social comunitaria. Esta se va a apoyar en tres principios básicos. El primero es la autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio, lo que va a significar que el objeto estudiado es también sujeto estudiante y que toda transformación va a repercutir sobre todos los individuos involucrados en la relación, incluido está el psicólogo, que sería el agente de cambio. Ahora, el otro principio es la concientización, que bueno, la acción del psicólogo va a consistir en lograr que esa comunidad adquiera conciencia de su situación y sus necesidades y que asume el proyecto de su transformación, asumiendo también el control de su actividad. Esto va a significar una oposición a cualquier forma de paternalismo, autoritarismo o intervencionismo. Ahora, el tercer principio sería la unión, que es imprescindible entre teoría y praxis, que es la única forma de lograr una explicación integradora y una comprensión verdadera de la situación. Bueno, ahora veamos los fundamentos de la psicología social comunitaria. El objeto de estudio de esta rama va a necesitar la definición de dos conceptos básicos, que serían el concepto de comunidad y el concepto de desarrollo comunitario o comunal también. Bueno, una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución, una evolución que puede llevarla a su fortalecimiento y a la toma de conciencia de sí misma, comunidad y potencialidad, o también puede llevarla a su división interna y a la pérdida de identidad, reforzándose entonces un sentido externo de la pertenencia que sería contrapuesto a la cohesión basada en un sentido interno. Por otro lado está el desarrollo comunal, que se entiende como el producto de la acción comunal. Y bueno, es una acción que se produce cuando la comunidad se hace cargo de sus problemas y se organiza para resolverlos, ¿no? Por ellos mismos, desarrollando sus propios recursos y potencialidades, utilizando también los recursos externos. ¿Cómo percibe e interpreta el individuo los hechos sociales? Pues para ello tenemos que tener en claro qué son los hechos sociales. El término fue acuñado por el francés Émile Durkheim en su libro Las reglas del método sociológico, en donde Durkheim lo definía como todas las facetas mayores de un grupo humano, donde se centran en los modos de actuar, en los modos de sentir, en los modos de pensar, y que se exhiben mediante la lengua, la religión, la moral y las costumbres que optamos. Existen tres tipos de hechos sociales. El hecho social morfológico, pues es aquel que mantiene el orden y la estructura en la sociedad, dando lugar a que todos los individuos participen de sus varios ambientes. Institución es un hecho social que se reconoce como parte de la vida en la sociedad a la que pertenecemos, ya que forma parte integral de ella misma. Corriente de opinión puede ser una tendencia o una moda relativamente pasajera, o bien que no tiene una fuerza constante, sino que se depende de la época en la que se está manifestando. Ahora con esto en claro, podemos desarrollar mejor en qué consiste la atribución de los procesos. Estas son, para la psicología social, el proceso por el cual el individuo explica las causas del comportamiento y los eventos. Se propone que la atribución que se hacen las personas sobre los eventos y el comportamiento pueden clasificarse como internas o externas. En una atribución interna, las personas infieren que el evento o comportamiento de una persona
se debe a factores personales como rasgos, capacidades o sentimientos. En la atribución externa o situacional, las personas infieren que el comportamiento de una persona se debe a los factores situacionales. Esto también varía de acuerdo a los hechos sociales en que se estaría desempeñando, pues al salirse de los parámetros concebidos, se estaría influenciando en los tipos de atribuciones de procesos. Bueno, para la psicología social comunitaria, es uno de los pocos campos de la psicología que ha tenido un desarrollo autóctono en América Latina. Esto es, generado desde las particularidades y problemáticas diversas y complejas de nuestra realidad. Ahora, lo cierto es que el interés por la comunidad y lo comunitario en nuestra América ha sido objeto sujeto de una multiplicidad de aproximaciones y praxis desde aquellas generadoras de tecnología y formas de control social, hasta otras caracterizadas por acciones que asumen un compromiso ético, social y político. Es decir, que la psicología social comunitaria se deriva del desarrollo social e histórico de nuestra región. Bueno, para el paradigma de la acción, aquí la autora más conocida en esa corriente es Maritza Montero, que ha definido la psicología social crítica, una psicología social comunitaria y una psicología de la liberación. Aunque suele referirse en general más a la psicología comunitaria como subdisciplina que incluye la psicología social comunitaria, ubica varias áreas que según ella comprenden los ámbitos de intervención de la psicología comunitaria, como por ejemplo la salud comunitaria, la educación comunitaria, el trabajo comunitario en organizaciones. Y aquí ubica la psicología social comunitaria como una de estas áreas, pero que sirve como encuadre de las anteriores, en lo que define como la subdisciplina de la psicología comunitaria. Ahora para el reto de la psicología latinoamericana respecto a la comunidad, como señaló Martín Baró en 1989, el reto de la psicología latinoamericana no va a ser entonces volverse socialmente relevante, sino que el reto lo constituye más bien el orientar su potencial influjo social a atender prioritaria y preferentemente los intereses de los grupos dominados, así como también los problemas de las mayorías populares, las esperanzas y los sueños de estos vastos sectores de la población latinoamericana que siguen debatiéndose con las exigencias prosaicas de la satisfacción de sus necesidades materiales más básicas. La relevancia social en este caso se va a centrar en atender a quienes han quedado marginados o relegados del progreso social y el bienestar superior que históricamente ha ofrecido la psicología. Ahora, implica en Latinoamérica la acción y reflexión sobre el ámbito comunitario. Y bueno, ahora como ya hemos visto el desarrollo de la psicología social comunitaria a lo largo de la historia, ahora nos vamos a enfocar netamente en el desarrollo que ha tenido, pero más que todo dentro del Perú. ¿Quiénes han sido los pioneros? ¿Por qué se ha dado tal cosa? ¿Y en qué tipo de universidades se ha dado este crecimiento de la cátedra, ¿no? Y entre sus principales aportes de la comunidad tenemos a la psicóloga María Eugenia Mencilla, la cual es residente de Chile, pero ella radicó al Perú más que todo para desarrollar fundamentalmente la psicología social comunitaria dentro del Perú. Ella la podemos considerar como la primera pionera que tuvimos acerca de esta materia. Puntos adicionales es que gracias a esto se dio el pase a la escolaridad o al tema de las enseñanzas. Acá podemos ver a ciertas universidades como la San Marcos, la Católica y la Universidad de San Martín, las cuales surgió esta propuesta gracias, por ejemplo, a San Marcos surgió esta propuesta gracias a Víctor Montero y José Vallejo, donde se creó la Cátedra de Psicología Comunitaria en 1997, mientras que en la Católica se creó en 1980 y por consecuencia en la San Martín se formó este área en el año 2000. Y bien, algo fundamental que tenemos que mencionar es que si bien la psicología social comunitaria en el Perú ha tenido un
un vasto desarrollo, a día de hoy todavía no se le toma la consideración, la importancia que debería de ser necesaria. Es por esto que les voy a presentar las proyecciones de la psicología comunitaria en el Perú que tenemos a futuro, los objetivos que tenemos trazados, ¿no? Entre esos se encuentran, como por ejemplo, en la formación académica. Dentro de la formación académica, la psicología social comunitaria debe ser un eje principal. Como por ejemplo en el currículo debe tener formación teórica, tanto teórica como aplicación práctica dentro de la comunidad a la que tú seas partícipe o la persona a la cual estés enseñando sea partícipe. Con esto tendrías desarrollado más que todo un sentido de comunidad en todo el país, estaría más grande este sentimiento, lo cual propiciaría cambios sociales y también una mejor identidad nacional. Otra propuesta sería reconocer el rol que que tiene la psicología social comunitaria dentro de los procesos sociales actuales, afirmando, por ejemplo, la verdad, la justicia, puede ser los derechos humanos y también la diversidad. Todo esto sería con el fin de contribuir al abordaje de múltiples conflictos y problemas psicosociales. Otro punto sería el hecho de capacitarse en planificación o también como gestión social. Esto a fin de lograr integrar el conocimiento que tiene de manera popular con el comunal, como pueden ser las cosmovisiones, las tradiciones, los valores y la cultura que tiene cada uno de estos. Así promoveríamos el cambio y el desarrollo con planes y políticas sociales. Y como último punto teníamos el de desarrollar más que todo los programas de prevención de emergencias o desastres también que existen en zonas rurales o también en zonas, por ejemplo, comunales, ¿no? Esto en términos de organización, la optimización de recursos, la optimización de capacitaciones, las redes de soportes y las resiliencias y las invulnerabilidades que tiene cada uno de estos.